Yo le agradezco muchísimo al coordinador de los senadores del PRI, el senador Manuel Añorbe, que esté con nosotros. Senador, qué gusto saludarlo. Alberto, buenos días y siempre a tus órdenes. Senador, pues bueno, la relación entre México y Estados Unidos, entre ambos gobiernos, pareciera ir de mal en peor, y si bien hay llamadas telefónicas entre ambos presidentes, la realidad es que hoy tenemos impuestos, aranceles en el acero y el aluminio, y está la amenaza real de imponer un arancel a las remesas. ¿Qué está pasando, senador? ¿Realmente el gobierno se está durmiendo en sus laureles, como se dice, o no tiene un plan para poder contrarrestar estas medidas de Donald Trump? Alberto, ha sido un fracaso la política exterior de Morena desde el sexenio pasado, que es donde se construye, obviamente con la política de abrazos no balazos, aquella liberación de Ovidio, el no reconocer que pasaba por nuestro país el fentanilo hacia los Estados Unidos, o sea, todo ese desastre de la relación internacional y política exterior que había sido un ejemplo y que había construido, debo de decírtelo, Alberto, el PRI durante muchos sexenios y donde era líder México de Latinoamérica. O sea, aquí, te lo quiero decir, el gabinete de la presidenta pues, no ha podido, porque sabía perfectamente bien desde la campaña de Donald Trump cuál era la orientación de lo que iba él comprometiéndose en campaña. O sea, sabía las consecuencias y sabía, para ponerte un ejemplo, el tema de los aranceles. O sea, vamos, solo están contestatarios, escucha al secretario de Economía que no es justo, a la misma presidenta que ha recibido pues toda esta herencia desastrosa desde el sexenio pasado, pero que ellos se erigen como el segundo piso de la 4T, o sea, los escucho que van a imponer también aranceles, o sea, están a la defensiva, no a la ofensiva diplomática, y realmente es desastroso los resultados que ha dado cada uno de los miembros del gabinete, que deberían haber hecho contención importante en términos de que no se le pusieran aranceles por al acero y del aluminio. O sea, fueron, entiendo que 138 países, puedo estar equivocado en el número, pero pues al final de cuentas, o 158, al final de cuentas, lo que nos interesa, lo digo con respeto, es México. Y perfectamente bien, si se hubiera hecho un lobby con tiempo inteligente de lo que ya se sabía, que se iba a incrementar aranceles, porque lo había dicho el mismo presidente de los Estados Unidos, pues simplemente hubieran sido 137 países, ¿no? Para decir algo más concreto. O sea, pero yo coincido contigo en tu expresión. No hay, desgraciadamente, una política sólida en política exterior que contenga o detenga lo que está sucediendo, no solamente con los aranceles, ahí está el tema de la agenda de la seguridad, o bien el impuesto de las remesas, que al final de cuentas, esta comisión plural de la cual no participamos, porque nosotros entendemos que se llegó a destiempo sin una agenda sólida, además no vamos a ir a avalar, porque la encabeza Morena, vamos a ir a avalar una desastrosa elección del apoderamiento del Poder Judicial que nos dejó mal parados en el ámbito internacional. Ayer, antier, las primeras noticias en todos los periódicos de España, de Italia, no se diga de los Estados Unidos, Canadá, Sudamérica, pues simplemente era esta elección del apoderamiento del Poder Judicial y obviamente el fracaso de esta elección, el abstencionismo más grande en la historia de las elecciones del México moderno, Alberto, y no podíamos ir de comparsa con una agenda que no estaba todavía, que así fue la vez pasada que fueron a ver a la Cámara de Representantes, que se les dio casi llegando a las reuniones, nadie se pudo preparar y al final de cuentas, pues es prácticamente esta elección judicial lo que marca un gobierno autoritario del apoderamiento del Poder Judicial, el rompimiento de la división de poderes y no podíamos acompañar a Morena y a sus aliados
en una negociación que llegamos a destiempo. Y déjame decirte otro tema, Alberto, que yo lo dije en la tribuna. Recordarás, porque ustedes son medios de comunicación que han cubierto las parlamentarias, o sea, las reuniones bilaterales parlamentarias entre México y los Estados Unidos. Desde el sexenio pasado, Morena las canceló, no se hicieron. Y yo estoy convencido, porque he sido legislador varias veces, que estas reuniones ayudan muchísimo con los pares congresistas de los Estados Unidos, porque la agenda que se llevaba, pues en este caso que es muy amplia, pues podríamos haber empezado pues desde hace meses una relación bilateral con los republicanos, con los demócratas, y obviamente hablar de seguridad, de migración, en este caso de las remesas, de los impuestos. Pudimos haber hablado de la seguridad en la frontera, de muchísimos temas con los pares, y ahora pues ya como bomberazo, ¿no? Se llega una delegación que, por cierto, la vez pasada el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, festejó porque se había bajado la remesa del 5 al 3.5, pero pues no fue por la comisión, fue por las negociaciones internas entre los republicanos. Y bueno, quiero decirte que nosotros en el PRI siempre hemos apoyado a los migrantes, lo vamos a seguir haciendo, estamos estableciendo relaciones bilaterales con organizaciones de migrantes en Estados Unidos, pero particularmente con congresistas también republicanos, para ir nosotros como partido, como grupo parlamentario, legisladores, diputados, senadores, a hablar con ellos, pero ya no ir en un grupo pues, que no resuelve absolutamente nada y que va a ir a avalar en cualquier pregunta la posición de una elección como la de la judicial, del Poder Judicial, que fue un desastre, que fue un fracaso, que fue un acarreo, como se ha dicho en todos lados, la elección del acordeón, donde mucha gente se inscribió de buena fe y se dieron cuenta que no aparecieron en el acordeón. O sea, 3, 4 días antes de la elección ya había crisis porque no aparecían en el acordeón. Pues claro, porque el acordeón era de la 4T y es un traje a la medida de la 4T. Y además, hablando otra vez de la relación con Estados Unidos, ¿qué pasa con la negociación del Tratado de Libre Comercio, Alberto? En este momento te quiero decir que por supuesto que se adelantó la negociación, está trastocando el Tratado de Libre Comercio, porque una inversión extranjera de cualquier lado del mundo, pero particularmente de Canadá y Estados Unidos, lo que quiere es certeza jurídica en caso de que tenga un litigio y en un país donde van a invertir millones de dólares, pues ya no la va a haber, porque ya la certeza se terminó, porque va a haber resoluciones a modo del gobierno de la 4T o de los influyentes del gobierno de la 4T, y eso trastoca el Tratado de Libre Comercio, el TECMEC, trastoca también la ley de telecomunicaciones, que tú y yo lo hemos platicado al aire, de cómo quieren apoderarse de las concesiones, del Internet, de las plataformas, de, por supuesto, estar supervisando todos los contenidos y no autorizarlos si lastiman a la 4T en un estado totalmente autoritario. Eso trastoca el capítulo de telecomunicaciones, artículo 22 del TECMEC. O sea, nos está poniendo en una desventaja de negociación y obviamente, si tú te fijas, no hay ninguna felicitación, ninguna, por este procedimiento tramposo de acordeones que se dio y de baja abstención el domingo pasado, Alberto. Por eso no participamos nosotros, entre otras razones, en esta comisión plural. Sí. Y el problema es que todo lo ganado, vamos a decirle así, por Donald Trump, será muy difícil revertirlo. Y eso es creo que lo que debemos de pensar, porque quizá nos vamos en las declaraciones del día de hoy, pero estos aranceles se pueden mantener durante los casi 4 años que todavía le quedan a Donald Trump y la afectación sería tremenda. Nada más estoy pensando, la familia en el estado de Chiapas o de Zacatecas o de Guerrero o de Yucatán que recibe alrededor de $300, $400 al mes de sus familiares en los Estados Unidos, pues ahora le tendrán que quitar el 3.5% de los impuestos en Estados Unidos, más los impuestos que también le quitan aquí en nuestro país. Entonces, ahí sí sería una afectación muy importante, ¿no, senador? Claro, 20% que ya retienen quien emplea a los migrantes, no importa su estatus migratorio,
más el 3.5, eso golpea. Y ve la noticia de hace 3 días, cayeron las remesas el 12%, eso es una mala noticia para México, pero la peor noticia para México es que el gobierno ha fallado en sus negociaciones con el gobierno de los Estados Unidos. No hay resultados, o sea, no hay uno, ¿eh? O sea, ahí está el ejemplo. Y ahí viene el trancazo con el tema de las remesas. O sea, simple y sencillamente el Gabinete Económico de Política Exterior ha fallado, la Secretaría de Relaciones Exteriores, Economía, en fin, han fallado y bueno, no lo digo yo, ahí están los resultados, mi estimado Alberto. Pues estaremos muy pendientes a ver cuáles serán los resultados en materia de política exterior, que pareciera, ya lo dijeron, que para la cuarta transformación es mejor la política interior, es la mejor política exterior, y estamos viendo que no es cierto, pero veremos cuáles son las consecuencias y la estaremos platicando con usted, senador, con la amabilidad que siempre ha tenido para platicar con la audiencia de Informativo NTR. Muchísimas gracias, senador. Gracias, buen día. Hasta luego. Estamos en contacto. Claro.